poderlo luego mandar. Bueno, pues bienvenidos a todos o a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos a Silvana Pereira, que ella es coach y otras muchísimas cosas, entre otras cosas también es traductora jurada de inglés-español y español-inglés, creo que también, ¿verdad? Ujú. Y bueno, cuéntanos tú, tu agitada vida. Y bueno, cuando hizo esta presentación, Silvana presentó esto para la conferencia de acto que la vamos a tener el mes que viene, los días 14, 15 y 16, y les animo a que se unan. Les voy a mandar por el email una invitación especial para cada una, para que se unan. Y Silvana hizo esta presentación. Hubo tantísima gente, hubo tantísimas personas que bueno, pues alguna tenía que quedarse fuera y la verdad que la propuesta de Silvana es retadora y entonces, bueno, pues al final la hemos dejado para que nos cuente aquí en nuestro foro en español y, y bueno, deseando escucharte, Silvana, traes una propuesta muy interesante. Adelante. Bueno, igual va a estar en la conferencia de la IEA, eh, que es la Asociación Internacional de Eneagrama, que va a ser ahora en octubre. También va a estar esta presentación, que es la relación entre el mapa cósmico y el eneagrama, que no sé si lo conocen, pero es también un diagrama de tipología de la personalidad y las reacciones de afrontamiento que tiene una persona, ¿no? O sea que si quieren escuchar eso, también pueden hacerlo por la IEA o les va a llegar por acá. Les cuento un poquito de historia sobre mí que les va a ayudar a entender qué hago con esto, como dijo Carla, de dónde sale esto. En cuanto a mi recorrido y qué me llevó a la astrología históricamente, les puedo contar muchas cosas. Una de ellas es cómo llegué yo a esto de los mapas de personalidad, que son varios con los cuales trabajo. Trabajo con el mapa astral, trabajo con el eneagrama, como ven ahí, y trabajo con los modelos de estrategias y estilos de aprendizaje. ¿Tá? Yo soy originalmente docente de idiomas, después soy traductora simultánea, y cuando empecé a trabajar para Naciones Unidas hace mucho tiempo, empezamos a trabajar con lo que ahora son las misiones de paz en el mundo de Naciones Unidas, que supongo conocerán. En aquel momento era la transición entre el cuerpo de paz y las misiones de paz. Uruguay, yo soy uruguaya y vivo en Uruguay. Uruguay es un país que inauguró las misiones de paz, por ser un país chico y por ser un país que no tiene posibilidad de tener ni de ganar ninguna guerra. em, Sus contingentes trabajan en el exterior en misiones de paz. ¿Qué sucede con las misiones militares de paz? Militares quiere decir no solamente militares, ¿no? Sino también médicos, docentes. Hay mucha gente que es desplegada por año a lugares como el Congo, África del Sur, Sinaí, Haití, etcétera. Ellos son desplegados y tienen un periodo que va más o menos entre 6 meses y 8 meses para prepararse para lo que se les viene. Es mucha información que ellos deben recibir en 6 meses, ¿verdad? Tienen que aprender las enfermedades, tienen que aprender cómo manejarse en esos países, tienen que aprender el idioma, lo que puedan del idioma, tienen que aprender un montón sobre esos países. Y en aquel momento, y después de la guerra de Vietnam, que se vio que uno de los principales motivos por los cuales los soldados americanos habían perdido la guerra era por no hablar el idioma, em, y veían que, por ejemplo, los niños de Vietnam hablaban inglés en pocas semanas, hablaban alguna cosa, y a los soldados americanos les llevó 4 años y no lograron hablar inglés. Naciones Unidas se puso a trabajar en el tema del reaprendizaje rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que se intentó generar estrategias y estilos, identificar estrategias y estilos de aprendizaje para que las personas aprendieran más rápido, para que fuera más eficiente si el aprendizaje iba dirigido a determinadas tipologías de aprendizaje y no en general, ¿no? Que es lo que pensaban las escuelas. Un maestro se sentaba y hablaba para todos. Y normalmente el aprendizaje que se impartía era aprendizaje racional, consecutivo y visual. ¿Ok? Que todavía sigue eso en algunas instituciones de enseñanza, ¿no? Entonces, el que no tenía ese estilo no aprendía, o aprendía menos, o aprendía más lento.
Entonces, en el caso de los contingentes, que muchos eran soldados jóvenes o que muchas eran personas que habían aprendido a través de la simulación, de la experiencia, imagínense, les costaba el tema del idioma. Y ahí empezamos a elaborar estrategias de enseñanza basadas en los modelos de aprendizaje y los estilos y las estrategias. Esos fueron los modelos de Herman. He utilizado otros modelos. Yo hice 2 maestrías en educación basadas en eso alguna. Y en el medio de todo eso conocí también el eneagrama y el mapa astral. Qué casualidad que son todos círculos, ¿no? Lo que tienen en común primero es que son círculos, si ustedes los ven ahí. Ahí no está el mapa astral, pero está el eneagrama, que es un círculo que si se lo ven es el de la derecha, arriba. Se parece bastante a un mapa astral. Y después tenemos esos otros círculos como el DISC, el Global DISC, no sé si alguno de ustedes lo usan en sus sesiones de coaching, pero son todos círculos que como ven intentan explicar la forma de procesar la información de las personas, ¿verdad? El disco, como lo ven ahí, también está, seguramente lo conocerán de coaching. Lo que hace es eso, cómo las personas procesan el conocimiento, por conocimiento quiero decir lo nuevo, cómo procesan la información nueva. Y la gente procesa las cosas, como coaches sabemos, en base a lo que es, a lo que cree, ¿no? Yo proceso lo que soy, no proceso lo que es, ¿no? Entonces, estas cosas dije, en la pandemia, ¿qué sucedió? Que tuvimos situaciones de estrés y de, digamos, de contingencia. Y que no había tanto tiempo para hacer el coaching que queríamos hacer. Yo trabajé como voluntaria para 2 instituciones, le contaba a Virginia, y teníamos poco tiempo como voluntarios, viste, la gente como voluntaria tenía poco tiempo, teníamos para tratar un tema e intentar solucionarlo. Entonces dije, voy a unir todas mis instancias y voy a poner el disc, el enneagrama y el mapa astral juntos a ver qué pasa. A ver cómo empiezo a unir toda esta información para saber algo del cliente antes de conocerlo. Entonces, yo trabajo así. Yo pongo todos los círculos, pongo el disc, pongo el mapa astral y pongo el enneagrama y me reúno con la persona por primera vez que no sabe que tengo todo eso y empezamos a charlar. Eso a mí me da mucha información que es parte de lo que quiero compartir con ustedes ahora, ¿no? En principio, ¿de qué astrología estamos hablando? No de la astrología de feria, ¿no? De qué me pasa mañana, me quiere o no me quiere, sino de la astrología árabe, me refiero a la astrología caldea. ¿Qué quiere decir la astrología caldea? Es una astrología pre-babilónica, donde ustedes saben en Caldea, Ur, lo que ahora sería Irak, em, había personas que tenían el trabajo de sentarse a mirar el cielo todas las noches, ¿verdad? Acostarse y mirar el cielo y ellos vivían de noche, eh, trabajaban en lo que se llamaban los sigurat, que son esas construcciones. Su trabajo era estar allí en ese periodo más o menos 700 antes de Cristo, estaban en sus observatorios, su trabajo era estar de noche, mirar el cielo eh, e informar sobre las periodicidades que iban captando en el cielo. Imagínense pueblos nómades que tenían que saber a dónde ir y cuándo moverse y cuándo no, que tenían que gestionar tormentas de arena. Por supuesto, estamos hablando a nivel de reyes o de los más altos cargos, y necesitaban de alguna manera predecir fenómenos que para aquel momento eran más bien meteorológicos, ¿no? Pero lógicamente la persona estaba allí todas las noches en un desierto donde no llueve ni hace frío, es probable con los años y las décadas ir armando mapas. Esos son los primeros mapas que no se basaban en la hora de nacimiento porque no se sabía, y a veces no se sabía ni el lugar, pero sí se sabía ahora que estoy viendo yo. Y las personas se sentaban allí en una silla, en una especie de tabla de piedra donde se acostaban, y miraban el cielo y justamente lo que veían era el círculo, ¿no? Esos círculos que ahora nosotros seguimos viendo en el DIS, seguimos viendo en el eneagrama y seguimos viendo en la mapa astral. Y vieron que el cielo estaba dividido en partes, y vieron que algunas luces, para llamarle de alguna manera, o estrellas pasaban en determinados momentos y en otros no, y empezaron a ver que
ciertas cosas pasaban cuando las estrellas estaban en determinado lugar, ¿no? Lo que ahora sabemos que es muy obvio que cuando la luna llena suben las mareas, en aquel momento empezó a hacerse con todas las estrellas. Supieron mucho, pudieron predecir determinados ciclos de Venus, no sé si lo llamaron así, los nombres que tenemos ahora son nombres que le dieron los griegos después cuando llegaron, ¿no? Pero ellos tenían otros nombres, pero más o menos pudieron empezar a armar los mapas. Esta era información para los reyes y ellos tenían que acertar, no se podían equivocar porque los mataban, ¿no? Si el rey salía en expedición nómade y lo agarraba una tormenta de arena y lo mataba, iban a matar a ese astrónomo o como fuera, que se le llamaba en ese momento, se le llamaban observadores. Ahí empezó una especie de, de predicción más mundana, ¿no? Cuándo salir y cuándo no. Ellos, si se sentaban en el medio, veían esto, ¿no? Veían las constelaciones, que le empezaron a poner determinados nombres y se daban cuenta que cuando el Sol o cuando la Luna o cuando por el este o por el oeste salían determinadas constelaciones, tendían a pasar ciertas cosas, ¿no? Es la teoría de la sincronicidad de Jung, ¿no? Que Jung era astrólogo, y Jung, que sabía mucho de astrología, creó la teoría de la periodicidad en psicología en base a los momentos en los que pasan las cosas. Todos sentimos como seres biológicos, partes de un universo, que hay momentos en los que pasan cosas y momentos en los que no. Y hay momentos en los que uno siente que se acumulan cosas que pasan y momentos en los que no, ¿no? Si esto de alguna forma se puede mapear, te puedes saber cuándo actuar, cuándo cuesta menos esfuerzo actuar y cuándo cuesta más esfuerzo actuar. ¿M? También ustedes habrán visto, esto también lo manejan los chinos en su astrología, cuándo es el tiempo de la acción y el tiempo de la no acción, ¿no? Cuando hacer algo cuesta mucho esfuerzo y cuando no, cuando algo cuesta mucho esfuerzo se supone que va contra las leyes naturales. Y por lo tanto, si nosotros podemos ayudar a saber cuándo, esa es una de las preguntas de la astrología, ¿cuándo? Podemos ayudar en algo. Después vinieron las invasiones de los griegos y ahí le cambiaron los nombres, ahí le pusieron nombres a los planetas que nosotros conocemos, Marte, Venus, bla, bla, porque esos son nombres griegos, después fueron romanos. Ahí sí ellos ya empezaron a ver el valor de este mapa astral, que no se sabía bien qué era, pero que era un mapa astral. Los empezaron a usar en los hospitales, ¿no? Que los hospitales hindúes todavía usan los mapas astrales como, por ejemplo, en luna llena, prevenir las hemorragias, que se tiende a una hemorragia en una luna llena. Entonces, una cirugía mayor con una luna llena, a menos que sea absolutamente necesaria, por ejemplo, los hindúes no la hacen. ¿M? Este, y hay otras conjunciones planetarias que pueden ayudar o no ayudar a ciertas cirugías o a ciertas cuestiones médicas, ¿no? Eh, Después, Platón y Aristóteles también hablaron no hablaron de este mapa llamado así, pero sí hablaron de conocer los movimientos del mundo superior para poder actuar mejor o actuar con más sabiduría, ¿no? Este, ahí hubo mucha más información a través de los griegos. Se empezó en Roma, por ejemplo, se empezó a utilizar para cosas mundanas como la paz o la no paz, cuando era el momento de la guerra y cuando era el momento de la paz, en las epidemias, cuando era el momento de actuar y cuando de no actuar. Ahora con la epidemia tuvimos un ejemplo de astrología mundana muy interesante. Estamos pasando cada 87 años, 84, perdón, años, hay ciertos retornos que se están dando ahora y que se han dado a partir de la pandemia, que si ustedes cuentan para atrás coinciden con los años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en qué significó la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo mismo que significó el comienzo de la pandemia en términos de territorio, límites, lo que es tuyo y lo que es mío, lo que es material, acá estás tú y acá estoy yo, y todas esas diferencias de que son lo opuesto a la Unión Europea, lo opuesto a Naciones Unidas, ¿no? Que eran ciertos tránsitos. Ahora estamos en los tránsitos de separación y realmente empezaron los tránsitos de separación en el 2020 y los pueblos se están separando. Hay momentos de separación y momentos de unión. Ahora el que intente unir va a fracasar porque estamos en momentos de separación, de poner tú acá y yo acá. Eso empezó en Roma con esta astrología mundana, porque recuerden que hasta ahora la hora de nacimiento era una cosa que no se sabía mucho, ¿no? O sea, ¿quién sabía que había nacido a las 3:45, ¿no? Como para calcular el mapa del nacimiento.
Después tenemos otras astrologías que sí hablábamos con Virginia, son muy interesantes. La maya, que tiene cosas muy comunes con la astrología occidental. Tenemos la India, que también tiene cosas comunes, pero que bueno, son temas infinitos en sí mismos. Y lo que yo quiero compartir ahora es qué datos tenemos, qué es la astrología y qué datos nos puede dar a nosotros como coaches, ¿no? Partiendo de la base de que el horóscopo quiere decir el círculo de la hora. Ujú. Es un mapa que se calcula, un diagrama que se calcula con la hora de nacimiento y la información que da son energías visibles y latentes, si pueden diferenciar las dos en un individuo o en un grupo o en un lo que sea, que nos permite comprender y predecir ciertas tendencias, ciertas áreas de expansión y restricción en esa vida humana, eh, contextos sociales y personales, desde el punto de vista geocéntrico. Quiere decir, por eso los astrónomos dicen la astrología es falsa, sí, es falsa en el sentido de que es geocéntrica, o sea, quienes la dibujaron siempre la dibujaron desde el punto de vista de la Tierra. ¿Cómo la veían ellos? En un punto. ¿M? Porque no se tenía acceso a ver el espacio desde el espacio. Entonces, ¿cómo se ve desde mi punto? Los árabes dibujaron lo que ellos veían desde su punto y por eso nos vamos a basar en cada punto en el que estemos y las cartas se hacen desde el lugar de nacimiento. Entonces, la ciudad cambia, ¿no? Los árabes también habían puesto la astrología horaria, que es otra astrología, que no es en general la situación, sino cuando no se sabía la hora de nacimiento de alguien y se calculaba la hora de la pregunta. Entonces, cuando la persona llegaba con la pregunta, yo me muevo en esa dirección con todo mi pueblo, sí o no, y cuándo. Ese astrólogo, ese observador, lo que hacía era mirar el cielo en el momento de la pregunta y responder mirando el cielo. Es decir, es bueno que salgas, no es bueno que salgas, cuándo sería bueno en tal otro momento. Eso todavía existe, ¿no? Todavía lo utilizan los árabes y puede ser útil en algunos casos en los que no tengan carta astral. Como ustedes saben, la carta tiene planetas, tiene signos, tiene casas, tiene aspectos, tiene tránsitos, todo esto es muy complicado y hay una combinación infinita entre todas estas, pero más o menos la gente a nivel popular conoce los signos, los planetas. El primer error es que cuando te dicen yo soy de tal signo, quiere decir que el sol está ahí. Que el sol está en Tauro no significa nada más que eso, es que uno de los 10 planetas está en Tauro. Entonces, por lo tanto, todas las descripciones de todas las personas de Tauro no tienen sentido técnico, a menos que no se tenga la carta. Eso es divertido hablar de eso, pero no tiene mucho sentido técnico en cuanto a poder apoyar a alguien, ¿no? Después, con respecto a qué información nos dan los signos, esto acá se vuelve más interesante para nosotros. Y es, los signos tienen elementos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen un tipo de energía. Eso ustedes probablemente lo saben, ¿no? Entonces los signos son de fuego, de aire, de agua y de tierra. Eso ya nos da un tipo de energía, ¿verdad? Todos podemos comprender intuitivamente que la energía del fuego no es la misma que la energía del agua, ¿no? Eh, y no significa que se contraponen, pero sí que se apagan. Uno apaga a otro y otro fomenta al otro. El agua apaga el fuego y el aire promueve el fuego. Ahí tienen un primer elemento cuando empiecen a contar los puntos de una carta. Si ustedes tienen muchos puntos en una energía ah, de fuego y aire, esa energía tiene más posibilidades de realizarse que si una carta tiene mucho fuego y mucha agua, ¿no? Porque va a intentar hacer mucho, pero se le va a pagar mucho. Y el agua va a intentar hacer lo que el agua hace, que es comunicarse sensorialmente, y el fuego se lo va a impedir. O sea que ahí ya va a haber una contradicción de energías. Pero si tienen en una carta puntos en aire y puntos en fuego, tienen posibilidad de realización, porque el fuego es la acción, es quien realiza la acción, y el aire lo ayuda a que lo haga. Hay dos elementos más fijos que son la tierra y el fuego, que son elementos en sí,
Y hay dos elementos de comunicación, que son el agua y el aire, que son elementos en tanto comunican cosas, están entre otros, ¿no? Son transicionales, se les llama relacionales, se le diría en el eneagrama. También los signos tienen condición, es decir, esa energía que es fuego, por ejemplo, que es acción, ¿cómo se explica, cómo se ve, cómo se manifiesta? Y ahí se manifiesta de tres formas, como cardinal, fijo o mutable, es decir, como un signo que comienza, es cardinal, cambia la onda que venía, fijo establece lo que estaba y mutable lo cambia nuevamente, entendiendo que esto es un proceso infinito de energías que cambian constantemente. Entonces, un fuego cardinal es una acción que se inicia y si esa persona tiene una carta astral con peso en cardinal fuego, iniciará muchas acciones con mucho entusiasmo y le costará llevarlas a cabo, le costará consolidarlas y le costará fundamentalmente terminarlas. Entonces, si ustedes arman equipos y tienen una carta astral con fuego cardinal, necesitan contrarrestarla, por ejemplo, con aire mutable, que le va a permitir darle la idea, la racionalidad y terminarla o consolidarla o con aire fijo. Eso lo pueden contar después en cada carta. En algunos programas de software ya se los trae eso. Y después, en los signos también tenemos la polaridad, que es hacia dónde va la energía. Y esto es igual que el eneagrama. ¿Es positiva o negativa? ¿Qué quiere decir? Que emite o que recibe. No quiere decir que es buena y mala, ¿no? Una energía positiva emite y una energía negativa recibe, ¿no? En el eneagrama es lo mismo, la energía que emite es la energía que ante un mecanismo de gestión de la realidad saca, produce, y el otro es el que espera o recibe, ¿no? En aprendizaje, por ejemplo, sería los que reciben son los que aprenden mirando, los que aprenden observando y los que aprenden escuchando, y los que emiten son los que aprenden hablando y los que aprenden experimentando. Son producción o recepción de la energía, ¿no? Después, acá tienen más o menos, capaz que ustedes ya conocen, eh, qué elemento y qué signo corresponde a qué cosa, en qué parte de la energía de la realidad. Entonces, depende de lo que ustedes quieran hacer con un individuo o con un equipo. Esto funciona muy bien para equipos, para gestión de talento, para carreras, para grupos gerenciales. Y saben dónde tienen las fortalezas en cada uno. Y van a contar en cada carta, ¿no? Van a unir, por ejemplo, un fuego y un aire de diferentes elementos. Después verán en qué casa, ¿no? Después, además de estas capacidades que di, tienen esto debería haber sido un círculo, no cuadrado. Tienen el círculo completo, ¿no? ¿Cuál es cardinal, cuál es fijo y cuál es mutable? ¿Mm? Lo mismo pasa con las personas, con las personas con peso en cualidad mutable, ya sea de cualquiera de los elementos. Por experiencia, y esto es por experiencia, los mayores procrastinadores que veo en coaching todos los días, equipos o personas, son cartas con peso en cualidad mutable, ¿no? Entonces ahí ustedes lo compensan con un fijo, lo compensan con un cardinal, si pueden. eh, y normalmente funciona mejor. Y los temas que traen los mutables siempre son eh, espero hasta el último momento, cuando espero hasta el último momento no funciona, me cuesta tomar acción, me cuesta reaccionar, bla, bla. Los problemas que traen, las situaciones que traen los fijos es em, nadie hace las cosas como deben hacerse, dejan cosas por la mitad. Los cardinales es me encanta, me entusiasma la idea, siempre me entusiasmo por las nuevas ideas, pero me aburro enseguida. Entonces, teniendo un mapa así, con peso en cardinal, ustedes pueden intuir por dónde va a venir el planteo, dependiendo del área, ¿no?, en la que la persona quiere traer, y eso también lo pueden sacar de la carta. Entonces, si viéramos una carta completa,
veríamos algo así, ¿no? Veríamos la polaridad, los elementos, el signo y la casa, que ahí tienen algo de lo que habla la casa. Acá le pusieron pasivo y activo, pero positivo y negativo es lo mismo. Acá tenemos todo. Entonces ustedes tienen una persona, esta es una carta vacía, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un nacimiento y van a tener planetas metidos ahí, como les voy a mostrar más adelante, y solo a golpe de ojo van a tener un montón de información mirando quién es esta persona en cuanto a la carta, ¿no? También, y esto se los quería mencionar porque se habla mucho de las constelaciones. Las constelaciones son formas que se armaron que son convencionales, ¿no? Que no, o sea, las estrellas en el cielo no tienen forma de carnero, pero como los griegos era lo que conocían, armaron un dibujo así fácil como para reconocerlo y armaron las constelaciones en el cielo. Casi todas las constelaciones incluyen seres vivos excepto Libra, que es la balanza, que se supone el fin del zodíaco personal y pasaría a como el transpersonal. La balanza es un objeto donde no sucede nada, donde es tanto A como B, donde es lo uno, pero también es lo otro, donde considero A y B. Y ahí es como un quiebre del zodíaco que implica el juez, que implica el que no toma parte, que es básicamente relacional. Una persona que tenga muchos de sus planetas o de sus condiciones en Libra va a tener esa cualidad de juzgar desapasionadamente la realidad y va a tener el problema de tomar decisiones. Entonces, seguramente en algún punto, si hay mucho peso de planetas en Libra, seguramente la persona en algún momento de la conversación saque el tema de lo difícil que es no considerar la opinión de todos, tomar decisiones a tiempo, etcétera. Pero eso es una nota aparte. Acá lo que quería mostrarles son las casas, que también cada una tiene su área de realización en la vida. Entonces, exceso o déficit o planetas encontrados en alguna de las áreas va a significar alguna restricción en alguna de las áreas, ¿no? Por ejemplo, y las casas, como ven, significan mucho. La casa 5 significa creatividad, diversión, coqueteo pusieron, pero son los amoríos no formales, los niños, todo lo que significa como la diversión o la enseñanza. Y una carta bastante mal aspectada o excesiva o deficitaria en la casa 5 con determinada configuración, en algún momento va a plantear un conflicto de esa persona pueden ser sus hijos, pueden ser sus estudiantes, puede ser quienes estén en situación de dependencia en algún momento y de problemas en esa área o en alguna otra de esas áreas. Y al revés, lo mismo, pero son infinitas las combinaciones. Ahora, como coaches, si vemos una carta así, ¿qué podemos saber a primera vista, no? Mirando el sol, miran una carta y miren el sol es ese símbolo, aparece normalmente como ese símbolo, es quién es la esencia del ser que tenemos delante, ¿no? Un sol en Aries es- viene a hacer determinadas cosas a nivel personal, viene a iniciar, viene bla, 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 bla. Es todo lo que significa Aries, todo lo que significaría Aries en esa casa. Después verán dónde está Marte en esa casa y si lo logra o no, pero en principio es lo que es. La luna en una carta les mostraría qué quiere, qué siente que quiere hacer o ser. Y ahí verán si hay una contradicción, si no corresponden en elemento, si no corresponden en polaridad, si no corresponden en energía y por lo tanto, si lo logra. Las áreas de restricción o constricción, que son las de Saturno, ¿no? Como les dije antes, un Saturno mal aspectado en la casa 5 puede generar algún conflicto en la relación con sus inferiores, con sus niños, con las personas que cuida, con la relación de enseñanza o aprendizaje o tipo
de relación, y el área de expansión es Júpiter. Expansión no quiere decir siempre positivo y restricción no quiere decir siempre negativo, ¿no? Si hablamos de la salud, la expansión puede ser un cáncer, ¿no? Y la restricción puede ser la cura de ese cáncer. Entonces, sin llegar a la astromedicina, hay que saber que expansión y restricción en sí no son cualidades positivas o negativas, son características de la naturaleza, ¿no? Entonces, los momentos de hacer, cuando se sabe cuándo hacemos, hacemos en los momentos en los que hay lugar para la expansión, en lo cual la energía se expresa expansivamente. Y al revés. Pero por otro lado, los momentos para guardar, para comprar, para ahorrar, pueden ser motivos de restricción. O sea que no necesariamente una es positiva y otra es negativa. Entonces, tenemos Luna, tenemos Sol, tenemos Saturno y Júpiter, tenemos áreas de fortalezas y de debilidades en cuanto al medio cielo y el fondo de cielo. ¿Qué quiere decir el medio cielo? Quiere decir que cuando la persona nace y se corta el cordón y se anota la hora de nacimiento, si ustedes miran para arriba exacto el medio cielo, va a haber algo, que pueden ser estrellas, pueden ser planetas, puede ser nada. Y eso es una casa también. Entonces, eh, esa persona tiene elementos para desarrollarse en eso, ¿no? Por ejemplo, si el sol está acá, la persona nace en este momento y el sol está acá, tiene mucho, porque nació a mediodía, ¿no? Esto es el ascendente, el sol sale por acá, el sol da toda esta vuelta. Tiene mucha cosa ahí, va a tener elementos para desarrollarse en esas áreas. Y el opuesto, ¿no? El área opuesta puede ser así, aunque nazca de noche, ¿m? Aunque nazca a medianoche. Entonces ahí tienen elementos para ver dónde es mejor que invierta y dónde no es tan bueno que invierta, ¿no? Después tenemos el ascendente, que es la personalidad. ¿Que quiere decir esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la persona ante los? ¿Cómo lo ven los demás? Los demás lo ven de una forma. Por eso ustedes dicen, esta persona no parece para nada el signo que es. Porque parece, eso sucede cuando las cargas y los ascendentes son diferentes a los signos solares, ¿no? O los signos lunares para los chinos. De todas formas, eso se puede sacar también y también pueden sacar qué tipo de energía tiene, ¿no? Esto a simple vista, hoy ya pueden entrar a un software, pueden sacar su carta, van a ver un cuadrito que les dice qué cantidad tienen en los elementos y ahí van a empezar a jugar con sus propias cartas y con las cartas de las personas que conozcan para ver hasta qué punto esto es así, ¿no? Entonces, también tenemos los cuadrantes, que es información que nos da, entendiendo por toda la parte de arriba, que esta es la salida del sol y esta es la puesta del sol. Todo lo que está arriba es lo que la persona de acá hacia la derecha, las herramientas o estrategias que las personas tienen para relacionarse con otros, y de acá para acá son las herramientas y estrategias que la persona tiene para desarrollarse, para relacionarse con sí misma. ¿Tá? Y de arriba, y en los cuadrantes es todo esto es para los otros, es cómo reflexiona y piensa sobre los otros, y este cuadrante es cómo actúa sobre los otros, y al revés, este cuadrante es cómo actúa sobre sí mismo, y este cuadrante es cómo actúa, cómo piensa y reflexiona sobre sí misma. Yo siempre elijo esta carta porque me encanta, porque es una persona nacida a mediodía. ¿Qué pasa cuando alguien nace a mediodía? El sol está arriba, no se ve nada más que el sol. La persona se ve. Esta persona se va a ver, se ve lo que hace, es una persona de mucha acción, que hace muchas cosas para sí misma y para otros, como ven, tiene todos los planetas en la acción. em, es una persona que lo que se ve es lo que es, no hay en la noche por debajo del horizonte mucho que se oculte. Es una persona que ahí podrán desarrollar estrategias. Las estrategias para comunicarse con esta persona siempre serán directas. Es una persona que tome mejor el conflicto, que gestione mejor el conflicto que otras, etcétera. Bueno, las implicancias son enormes, no las quiero aburrir, pero se puede sacar infinidad de información también con los cuadrantes, ¿no? Entonces, vayamos a esta misma carta que les acabo de mostrar. Si ustedes van a este cuadrito que les muestra los software,
cuando ustedes pongan su carta, no sé si la tienen o si la quieren tener, acá pueden ver los pesos que tiene, ¿no? Ven el fuego, tiene mucho fuego. Ya empezamos por ahí. El sol y la luna valen 2, los otros valen 1. Entonces ahí vemos, tenemos 7 puntos de fuego cardinal, es mucho, es acción y es acción que se inicia. Los problemas que va a traer son los problemas de la terminación, la consolidación, los detalles, bla, bla. El aburrimiento, etcétera. Pueden, a nivel de patología puede ser síndrome de déficit atencional o exceso de simultaneidad de actividades, etcétera. Pero bueno, sabemos que estamos frente a un fuego cardinal y mucho fuego también. Tenemos, voy a correrme porque me veo a mí y no me interesa. Tenemos fuego mutable un poco, podría funcionar. Tiene aire que toda esa acción la lleva, la hace, se ve, es un sol a mediodía, se ve. Se ve en la casa 10, que es la casa de la acción, entonces lo hace y tiene la energía para hacerlo, tiene el aire para que se prenda el fuego, ¿no? Si tuviera mucha agua y mucho fuego, ahí estamos hablando de otra cosa, pero tiene poca agua, tiene poca tierra y la tierra está complicada, o sea que le va a costar materializar o apegarse a lo que obtenga y va a tener problemas con las cuestiones materiales, con mantener las cuestiones materiales de la vida, ya sea porque se las saquen, porque no las cuide, porque las pierda, etcétera. Entonces, miren esta carta que interesante y solo viendo eso ya tiene una energía frente, ¿no? Ya hay algo que les dice algo sobre esta persona. Esta es una carta muy paradigmática porque no tiene nada abajo, ¿no? Solamente esto. Pero en principio esto ya lo pueden sacar hoy y les puede servir para ustedes. Y acá, como llegamos a la primera carta, quisiera parar y preguntarles si vamos bien, si entienden, si quieren más explicación de algo, si tienen alguna pregunta. Hagan nomás porque somos pocos. Muchísima información, Silvana. Es mucho, yo sé que es agotador. Pero mi idea es mostrarles un panorama y que ustedes después vean en qué se quieren enfocar, ¿no? Pero en términos generales, si hay algo que realmente no se entiende, o si quieren saber algo más de algo, o alguna pregunta en general. A mí me ha sorprendido porque la primera carta que pusiste empezaba en Libra Ujú. y, y iba desde la casa 1 al revés. O sea, Sí, exacto. después de Libra viene Virgo, Sí. ¿no? En vez del Virgo venía Libra, antes A de Libra, ver, ¿quién ¿cuál viene? era? Leo, ¿no? Ah, La primera Leo, de todas, sí. no merece la pena ni que vayas para atrás. Ah, ok. Eh, pero no sé si es que antes se hacían al revés y después se empezaron a hacer al derecho, no sé. Capaz que esa no era una carta específica de nadie, sino que lo Ajá, pusieron así, ¿no? El ok. descendente y el ascendente. También puede ser desde donde se mire, ¿no? Desde el norte o desde el sur, porque las primaveras son diferentes, ¿no? Los paraguayos, por ejemplo, tienen unas cartas muy interesantes en Paraguay, cartas astrales basadas en elementos de la naturaleza, en animales, ¿no? Y Ajá, consideran el cielo del sur, que es diferente. claro. O sea que ahí tendrías que tener un ascendente en Libra. Es que Eh, yo tengo el ascendente en Libra, por eso me llamó la Exacto. atención. Digo, mira, Ujú. empieza la carta por Libra, que normalmente Claro. empieza por Aries, ¿no? Pero después me fijé y los diferentes, los otros signos estaban al revés puestos, en vez de Exacto. hacia abajo, la uno, la 2, estaban al revés. Que Claro, los claro, problemas de pero los puede ser que sea ascendentes, del, claro. del, del sur, ¿no? Del hemisferio sur, en vez del hemisferio norte, que es donde yo nací. O hay configuraciones así, ¿no? La gente nace cuando nace, ¿no? Cuando tiene que nacer. Entonces, nadie nace en el cero de Aries, nacen en distintos ascendentes, por la hora, ¿no? Esto cambia cada dos Sí, horas sí, cambia me el refiero, ascendente. sí, pero si tú miras esta carta, primero Ujú. está Aries, o sea, Claro, el orden siempre es el mismo. Detrás de Aries va Tauro, detrás de Tauro va porque esta la leen Géminis, así, detrás, ¿no? así. Y esta estaba al revés. O sea, Tauro Esta estaba también podés donde... decir que está al revés, porque el sol en Aries, ¿no? Ahí está a mediodía, tendría que estar acá. No, no, pero a lo que Porque, yo me refiero, no, no. O sea, ajá. la colocación de los signos, o sea, Aries está donde tiene que estar, Mm, en su casa,
pero Ah, detrás claro. va Sí, quien tiene sí, que ir, y antes de exacto, Aries va quien tiene que ir. Eso es a lo que me exacto, refería, pero bueno, exacto. nada, Ujú. seguro, no Sí, tendrá sí, mayor sí. interés. La sucesión tiene que ser siempre la misma, ¿no? Es decir, esta persona Exacto, tiene el Sol en Aries y va para atrás, Tauro, eso Géminis, es, eso Cáncer, es, Leo. eso es, Eso, eso es, eso eso tiene es, que eso. ser así. Eso es lo que Exacto. me llamó la atención. Ujú. Es curioso porque mi carta es muy parecida a esa. Ajá, interesante. Los problemas de los ascendentes en Libra son el lugar que el individuo le da a los otros en su vida, ¿no? Especialmente la primera parte de la vida, hasta los 42 años. Después eso se equilibra, pero va a haber un desequilibrio entre la importancia que le da a los otros y la importancia que se da a sí mismo en la primera mitad de la vida. Entonces, los temas son relacionados a lo que valen los otros, lo que me importan los otros, lo que piensan los otros, lo que dicen, lo que hacen, bla, bla, bla. Porque está al revés, ¿no? Un individuo debería nacer teóricamente con el ascendente en Aries para reafirmar primero su personalidad, decir lo que quiero, conseguirlo, bla, 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 y después llegar a la casa 7 a los 42 a hablar de los otros. Pero el que la tiene Ujú. invertida, los otros quedan en otro lugar, ¿no? Bueno, Yo la si no tengo tienen, invertida. sí. Silvana, Bueno, sí, dime. una pregunta. Y por ahí no sé, alguien que conoce poco, solamente sé el signo en el que nací, es Ok. un montón de información, o sea, sí, algo así escuché, pero nunca me hice una carta astral, así que Ajá. nada. Pregunto, ¿esto no tiñe tu escucha al momento de estar coacheando? Ujú. Es una buena pregunta. Ah, yo te cuento que no la había usado hasta la crisis, porque en la pandemia fue difícil la situación que tuve que enfrentar, ¿no? Con los servicios de coaching gratuitos así. Eh, y en realidad yo pensé que iba a suceder eso. Mayormente no he sentido que me ha sucedido, porque cuando empieza la sesión de coaching ya te pones otro sombrero, ¿no? Ya estás, ok, yo ahora soy coaching, yo te voy a escuchar con la mejor presencia, con la mejor escucha activa, con todo lo que ya sabemos, y te voy a escuchar exactamente lo que me digas, porque además lo que sucede en una carta es que vos no sabés por qué lado esto se podría manifestar, ¿no? Entonces, la situación, ahora les voy a hablar de un cliente real. No se sabe por qué lado la persona lo puede percibir así, cómo lo puede ayudar. Y a veces sucede que no se plantea en relación a lo que vos hubieras dicho de una carta. Y bueno, y eso es interesante y lo seguís anotando como la investigación de las cosas que nos suceden. Este, pero en realidad yo te diría que no, porque estás escuchando lo que dice, estás escuchando lo que no dice y tenés como un trasfondo que queda ahí, ¿no? A veces tenés esta información, a veces no. Yo a veces tengo las tres cosas, tengo el mapa astral, tengo el disc y tengo el enneagrama. Es igual que el enneagrama, ¿no? Ustedes tienen un enneagrama de alguien y les tiñe el enneagrama. Capaz que les ayuda a hacer alguna pregunta en forma diferente. Pero sí, es una muy buena pregunta y creo que merece investigación por sí misma esa pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que soy la única que estoy haciendo esto. O sea, conozco poca gente y me gustaría intercambiar y ver qué grado de relación hay con eso, ¿no? Pero ustedes ya pueden hacer eso, pueden entrar a astro.com, pueden, sabiendo su fecha, tienen que saber bastante bien la hora, si no la sacan de las partidas de nacimiento. Y bueno, sacan su carta, van a tener este cuadrito que le da la distribución de los elementos, y con eso ya tienen mucha información y ahí pueden empezar a leer sobre cada uno, ¿no? Esa A carta es mí mi lo que me, paradigma. Sí. Silvana, lo que me parecía interesante a lo mejor era, bueno, no sé, una manera cuando lo planteaste, en vez de tenerlo yo como información para mí, es Ujú. como compartirlo con mi cliente si a él le da información, ¿no? Ujú. Y Sí, como empezar el coaching desde ahí, ¿no? sí, Como sí, esto es como el mapa que está escrito en tu cielo, cuánto te resuena y cuánto exacto. te gustaría trabajar con esto que tienes.
Ujú, exacto. a tu favor, ¿no? Ujú, Me parecía que era ese como la manera, pero mm. me parece muy interesante también lo que tú estás Esa es diciendo, la ¿no? manera ideal, ¿no? Si tú tenés esos datos y yo puedo hacerlo, siempre empiezo por allí, ¿no? Especialmente cuando hay situaciones como esta que te decía de las misiones de paz. Bueno, tenemos esta situación, tenemos estos Mm, mapas de tu personalidad, tú claro, tenés todos estos desafíos para aprender en 3 meses. ¿Qué te resuena de todo esto que Exacto. tenemos acá? Y ahí sí, funciona muy bien. sí, Si se lo puede mismo que tener para una... equipos. O sea, perdón, Ajá, Claro, pero para equipos, para trabajo en grupo, a eso me parece, o sea, y esto, aprendizaje, bueno, exacto, de alguna sí. forma ajustar el aprendizaje o la forma para, eso me parece como, nada, tenés Sí. información tal cual, me parece Sí, sí, y buenísimo. si la persona está de acuerdo es ideal, ¿no? Porque pero ahí tenés que hacer ya una sesión como de medio diagnóstico. El primer día, sí, hablar de la carta y hablar del eneagrama y hablar del DIS primero y después empezar con la sesión de coaching. Si lo podés hacer así, es ideal, porque Claro, ahí lo que la persona te valida es por lo que seguís. Si te valida ABC y anotaste 10 puntos que te validó, ya está, ya tenés un punto de partida enorme, ¿no? total. Este, funciona para orientación vocacional, también para esas edades donde los chicos tienen 15, 16 años y es difícil saber para qué lado se va. Funciona con los niños chicos, con los bebés o con los niños cuando ustedes tienen como padres también una referencia importante. No hay que esperar a que el niño pueda completar un eneagrama, o sea, lo tienen cuando tienen meses de edad. Y todos los que tuvieron hijos saben que los niños nacen con una impronta, ¿no? Nacen con una energía clara, que es totalmente individual en cada uno. Y bueno, con esto se puede ir entendiendo o validando o no validarlo. Pero validarlo sería ideal de entrada, por supuesto. No, no todos, ¿no? Yo imagínense que a los militares no podría decir, ahora los conozco y podría, pero no es tan fácil a veces porque hay mucho prejuicio con la astrología y se considera la astrología ahora otra cosa, ¿no? Esa carta me interesaba, esta carta que pasé no se las leí, en términos de, por ejemplo, ¿por qué traje esta carta? Este es un cliente mío, fíjense, este cliente tiene un peso enorme en aire cardinal, en Libra, Virginia, ahí tenés. Eh, a primera vista se puede ver que hay un desbalance en aire cardinal. Es decir, va a haber un exceso de atención a las relaciones. Las relaciones por algún motivo van a ser más importantes que él le va a costar establecer su opinión, le va a costar gestionar el conflicto, le va a costar imponer su opinión cuando tenga que hacerlo, le va a costar defender su punto de vista, etcétera, etcétera. Y eso va a tener que ver con las rutinas, con su trabajo, porque está en la casa 6, etcétera. ¿Qué me trajo? Yo trabajé con esta persona muy abierto. Al tener una casa relacional enorme, significa que la persona tiene capacidad de entender cualquier cosa que le digas a nivel racional, muy inteligente, muy capaz de percibir a nivel teórico casi todas las cosas. Yo sabía que le iba a interesar, le hice la carta, tenía el eneagrama, tenía el disc y trabajé con él en 6 sesiones con todas las cosas juntas, él sabiendo y habiendo hecho una sesión al principio, como acabamos de decir, ¿no? De evaluación, la persona validó todas estas cosas. El tema que traía era que lo habían promovido a gerente de una sesión importante en un país grande. Y bueno, y él sentía que ante el conflicto, ante la contradicción, ante la confrontación, él tendía a estar de acuerdo y no a imponer o a decir claramente lo que él pensaba frente a algo. Y que bueno, en ese nuevo cargo le estaba costando mucho adaptarse. Fíjense qué interesante la carta, fíjense que es cardinal, pero que está limitado por la comunicación de ahí de Saturno en la 3 en Cáncer, quiere decir que él em, va a tener problemas para expresar lo que piensa en algún momento frente a situaciones de conflicto, que es lo que me planteó cuando se me oponen y alguien me viene a contradecir, es el yo me callo. Yo sé que tengo mucho para decir, pero por algún motivo no puedo, no lo expreso. En pero ese sin caso, embargo tiene a Mercurio ahí luego en la casa 7, ujú, ¿no? exacto. Pero está en los otros, ¿no? La casa 7 son los otros. Entonces siempre es lo mismo, los otros se expresan mejor con él que él con los otros. No por temas de no saber lo que decir, ni no tener la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento, al contrario, es por
temas emocionales, porque esta carta no tiene agua, tiene muy poca agua. Entonces, emocionalmente, su inteligencia emocional se percibe como con ascendente en Tauro, lo van a ver como una cosa que no es, lo van a ver como más básico de lo que es, como sabiendo menos de lo que sabe. Y una de las cosas que me dijo justamente fue esa, yo no logro que me respeten por lo que sé, porque no me respetan. Muy interesante esta carta, toda esta persona con una claridad mental, pero claro, todo el tema era emocional, Saturno en Cáncer en la casa 3, comunicándose mal, el área de restricción iba a estar ahí, mucho abajo, es decir, que no se ve mucho lo que hay, quien percibe a esta persona, fíjense de día, ¿no? El sol nació acá y se puso acá. Vemos bastante menos de lo que hay abajo. Eh, entonces lleva un tiempo conocerlo. Claramente las relaciones que él mejor gestiona son las relaciones de tiempo o las relaciones íntimas, no las relaciones más cortas o más casuales, porque él no se ve. Bueno, y ahí lo podés trabajar de infinitas formas, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de cuánto de él está mostrando, cuánto de él está expresando, cuánto quisiera expresar, se relaciona con los otros con Mercurio en la 7, correcto, pero se relaciona racionalmente, seguramente entonces lo vean como distante, como muy teórico, como muy imparcial, como esa gente que sí respetás, pero que no. Entonces, la gente que le estaba liderando necesitaba sentirlo más cercano, ponerle un poco más de agua a la carta en general, ¿no? Este es un caso muy interesante con el que recién trabajé. Tenemos otra acá. Esta la traje porque tiene elementos fijos, tiene mucha fijeza. ¿Se dan cuenta? Eh, ¿Y qué pasa cuando tenemos bastante fijo? Porque además lo que tiene fijo es lo que vale 2 puntos. No solo una cierta, es una persona que habiendo nacido para realizar muchas cosas, no pudo y no tuvo mucha flexibilidad para adaptarse a ellos por sus elementos fijos. Hay mucha oposición, ahí faltó como un poco de flexibilidad, esa es la palabra. Entonces ustedes como padres de un niño con esta carta pueden decir, bueno, vamos a trabajar aptitudes de flexibilidad, de incertidumbre, de cosas que le den más puntos de vista a la persona desde que nace, ¿no? Uno de mis hijos tiene una carta parecida. Yo empecé a estudiar astrología cuando él nació y dije, bueno, yo voy a hacer cambios constantes y voy a ver qué pasa con este niño. Ahora está traumado, no. Pero digo, por ejemplo, yo le cambiaba la silla de lugar que le molestaba mucho, ¿no? Que yo le cambiara su sillita esa que ponía ahí, siempre ahí, no me cambies esa silla, y yo cambiaba la silla y constantemente era hasta que se resignó, pero digo, ese era mi juego. La idea no es lograr que él sea una cosa que no es, pero sí que considere que hay otros en el mundo que hacen otras cosas y que por lo tanto hay personas en una casa que pueden limpiar la casa y que la silla puede estar ahí o ahí, ¿no? Con el bilingüismo o el trilingüismo, yo los hice trilingües a mis hijos con inglés, portugués y español porque eran mis idiomas de trabajo, y a él le costó más el trilingüismo que a mi otra hija. Yo sabía que le iba a costar más, ¿no? Porque con una personalidad con signos fijos, las cosas son así, yo establezco que son así, y una vez que son así, son así. No me la vas a cambiar. O sea, la mesa no se dice de 10 formas distintas. Es una mesa y se dice mesa. ¿No? Eso los niños no lo perciben, pero desde el punto de vista de la personalidad fue para mí un ejercicio interesante. Esta es la carta de Diana Spencer, ¿no? Eh, Seguramente ustedes habrán oído que ella tuvo problemas para adaptarse a determinadas cosas en relación a lo que ella quería y lo que ella debía hacer. Tiene muchas aristas muy interesantes, pero yo la traje acá por la fijeza de la carta, ¿no? Acá tenemos otra. eh, es otra carta, bien, como te digo, una conformación diferente. Esta carta también tiene un tema con una diferencia entre lo que es y lo que quiere ser, ¿no? Por la posición Sol-Luna. Esta es la carta de Michael Jackson. Él siendo esencialmente, lo que podemos decir acá es que la imagen que tuvimos de él o que en general se tuvo de él no tiene que ver con quién él era.
¿no? Ni como él se sentía, ni como él realmente era, que para mí en esta carta son tres cosas distintas. Entonces, alguien que quiso hacer que la luna en la uno, que le dio toda esa exposición pública y ese brillo público que él no quiso tener, eh, el conflicto que eso le generó y la incapacidad que tuvo para gestionar la diferencia entre quién era y quién quería ser o quién decía ser o quién él sentía que era. ¿M? Y todo también es complejo, también está de noche, hay una cantidad de cosas acá, pero la oposición Sol-Luna es una carta que teniendo el Sol en Virgo tiene mucho peso en fuego, entonces un fuego en tierra da mucha dureza y había que haber trabajado en lo relacional. A golpe de vista se puede decir que las relaciones fueron un problema de por vida, que tuvo conflicto en la relación con el otro, por no poderse salir de su punto de vista para ver al otro y que solo se podía relacionar en cierta medida en relaciones no solidarias, es decir, en relaciones de jerarquía. Se relacionaba mejor con quien estaba por encima o por debajo de él, pero no al mismo nivel, que es más o menos lo que fue su vida, ¿no? El padre que le decía lo que hacer y el autoritarismo y después con niños, que él le decía lo que hacer, pero de igual a igual costaba la relación en términos generales. Esta es otra carta interesante que ya termino con esta. Esta es una carta que también tiene todo arriba, que es lo que se ve. Es una carta. ¿Ven? Se las traje porque acá ven que tiene un cuadro donde hay algunos software que le dan ya fuego, tierra, aire y agua, le dan los elementos. Acá ustedes ya lo ven. Pueden ver las polaridades de una, si tiende a emitir o tiende a recibir. Y pueden ver las modalidades cardinal, fijo, mutable en una carta, ¿no? Entonces van a ver que esta es mayormente agua, negativa, cardinal. Es decir, iniciará actividades emocionales o relacionadas a los sentimientos. Ahí es donde están sus fortalezas. Eso es lo que podrá hacer con éxito, mayormente escuchando lo que los otros tienen para decir. Esta es la carta de Lula y si ustedes piensan en Lula, básicamente Lula representó, traje a Lula porque ahora se está postulando de nuevo y puede ser interesante, pero escuchó su pueblo a nivel emocional, la gente no puede ser que Lula es un erudito, Lula es lo que la gente quiere, él refleja lo que la gente quiere, escucha, lo dice, lo traduce emocionalmente y allá vamos, ¿no? Eso fue lo que logró y es lo que representa su carta también. Hay mucho más para decir, pero en principio sería eso. Y bueno, yo no quiero aturdirlas más, solamente quería mostrarles una ventanita a algo que existe, que se puede hacer, que es muy interesante en equipos, en gestión de talento, en carreras, en cuestión vocacional, en educación, es infinito. Tiene mucho que ver con el enagrama y de eso voy a hablar en la IEA, porque son círculos parecidos que utilizan información parecida. Este, y bueno, quedo a las órdenes. Mis datos están por ahí, están acá. Se pueden comunicar acá por LinkedIn o por mail o por WhatsApp o por lo que quieran. Y quedo a las órdenes. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, están muteados, así que no sé. No, gracias, Ah, gracias. pregúntenme por privado lo que quieran, charlamos cuando quieran, o preguntas que tengan sobre sus propias cartas o sobre lo que quieran inspeccionar más. Pero bueno, es una herramienta más, es uno de los datos más que en situaciones de crisis he utilizado y me ayudó mucho y que ahora estoy en este proceso de ir haciendo la fusión entre las Sí, diferentes disciplinas. gracias, Silvana. Me parece excelente tu presentación, muy buena herramienta, de verdad. Primera vez que la escucho Ajá, y mira, no sé si es casualidad o el destino, pero me cae así en un momento complejo en este instante. Así que ajá. sí te agradecería si me pudieras dar tu número o tu contacto para poder conversar. Sí. Por Y gracias, supuesto. Virginia, gracias, qué lindo traer este tipo de novedades
en estas gestiones que nosotros hacemos, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que a veces es complejo entender. Por lo menos a mí, en el cargo de liderazgo que estoy viviendo ahora, de verdad que me está costando. Y justo ayer me preguntaba cómo lidiar con esto, ¿no? Con esta energía que aparece y en un campo que por más que actúes desde el bien, no está funcionando. Es Exacto. como si las cosas que no son buenas tuvieran más poder que las cosas buenas. Entonces digo, pero ¿cómo puede ser posible eso, no? Y el Y es- miedo de las mm, personas a hacer validar eso. Entonces sí, sí me interesa entender y entenderme también, ¿no? ujú. Porque no sé si yo soy la rara o cuál es el problema. Luz, tú Ah, estás de presidenta de De Perú, ¿verdad? ICF, sí, ¿De Perú? ¿ICF Perú? así Sí. es, corazón, así es. Y sí, me está costando ahorita, me está costando desde adentro, no tanto afuera, ¿no? Entonces, exacto. quiero ver eso y encontrar una salida para eso. Así que Sí, muchas gracias, Silvana. tú sabrás, Luz, que hay momentos de luz y momentos de no luz. Lo importante es ser consciente de eso, usar todo esto a nuestro favor, como hacemos en el coaching, ¿no? Usarlo a nuestro favor. Si lo puedo conocer, lo conozco y lo gestiono. Em, Esto sirve también para el enojo. Algo que no les mencioné fue las cartas y las emociones, ¿no? Cómo ven una emoción fundamental en una carta. Entonces, una carta que tiene emoción fundamental, enojo, que sería un uno, podría ser un uno enagramático. eh, Ustedes saben que se enfrentan a una persona cuya gestión del enojo va a ser menos eficaz que otra. Entonces, eso es mucha información. Ustedes sabiendo eso ya saben cómo acercarse, cómo preguntar, saben si es necesario enfrentar el enojo capaz antes de empezar a tratar el tema, o capaz que el tema que trae en realidad sea un tema de enojo. Hay mucha cosa. Una carta de fuego cardinal va a tender siempre más al enojo. Una carta de agua mutable va a tender más a la melancolía. Son emociones fundamentales que ustedes respiran con una persona que se les pone delante, ¿no? Entonces, si lo validan y es así, allá vamos. Así que luz, tú traerás la luz. Se ha caído Luz o no, no está. No sé si se ha Sí, caído. no sé, no la veo. Bueno, les Bueno, pues agradezco un montón. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Silvana. Y bueno, pues aquí estamos. Recordarles que el próximo mes no hay fórum porque los días 14, 15 y 16 tendremos la conferencia de acto. Es en inglés mayormente porque no se ha apuntado mucha gente de habla castellana, entonces no hemos contratado este año a, a Silvana para que sea nuestra traductora. Pero sí si la gente se apunta, por supuesto que estamos dispuestos a invertir. Y les animo a toda la gente que se haya apuntado, les voy a mandar un email con una invitación personal. Así que nos vemos en septiembre con otro presentador. Si no se apuntan, no, les vemos en septiembre en la conferencia y si no se En apuntan, octubre. nos vemos en octubre. Sí. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias a Muchas todos gracias. por venir Gracias, hasta aquí. Silvana. Gracias, Abrazo Virginia. enorme a todas. Mm. Gracias, gracias, Virginia, también. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Chao, chao.